que evangelio es una de esas palabras que son muy comunes en nuestro lenguaje cristiano evangélico, evangelio. Y damos por hecho que todos entendemos lo que significa. Damos por hecho que lo que él piensa de evangelio es lo mismo que él piensa de evangelio. Que lo que piensa tal iglesia sobre el evangelio es lo mismo que nosotros pensamos sobre el evangelio. Que cuando el apóstol Pablo habla del evangelio es lo mismo que nosotros pensamos sobre el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Sabemos realmente qué significa? Evangelio. De eso se trata esta nueva serie que estamos iniciando hoy. Déjenme decirle primero algunas cosas que no son el evangelio. El evangelio no es una teoría. El evangelio no es una filosofía, no es una ideología, ni siquiera, escuchen bien, ni siquiera el evangelio es un conjunto de doctrinas. El evangelio no son doctrinas, no es filosofía, no es teoría. Evangelio tampoco es una religión. El evangelio no es una religión. El evangelio tampoco es un método de autoayuda. El evangelio es lo que me ayuda a ser una mejor persona. O como es tan popular hoy en día, el evangelio es la forma en que mi vida prospera. La prosperidad llega a través del evangelio. La teología o el evangelio de la prosperidad. El evangelio no es un método para solucionar todos mis problemas. El evangelio no es una estrategia para ganar almas para Cristo. El evangelio no es aprenderse unos 5 versículos y decírselo a una persona para que llegue a ser salva. Es que le voy a compartir el evangelio y le contamos 5 versículos. El evangelio tampoco es un consejo. El evangelio no es un consejo, un buen consejo para nuestras vidas o para nuestras familias. Como muchos de ustedes lo expresaron, el evangelio, porque esto es el sentido original de la palabra en griego, evangelión, es buena noticia. El evangelio es una buena noticia. Una buena noticia de algo que ha acontecido, de algo que ha sucedido, ¿cierto? O de algo que va a acontecer. Por ejemplo, en estos días me dieron una buena noticia que a una parejita de la iglesia que casamos hace unos días, ya 2 años, ¿cierto? 4, están esperando su primer bebé. ¡Qué buena noticia! Es una buena noticia, ¿ya? Ánimo, ánimo, hermano, esa salacuna se va a llenar. La buena noticia de un acontecimiento, de algo que va a suceder, algo que se espera con mucha ansia, con mucho anhelo. La buena noticia de algo que acontece. Para que nosotros tengamos una visión de lo que significa el evangelio en la Biblia, yo creo que un buen resumen de lo que significa el evangelio lo encontramos en Marcos, el evangelio de Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, 2 versículos al inicio de Marcos, donde se nos da un buen resumen de lo que debemos entender por evangelio. Dice así la escritura: después de que Juan fue encarcelado, se refiere a Juan el Bautista, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean la buena noticia. Como ven en esta versión que acabo de leer, siempre se sustituye la palabra evangelio por la frase ¿qué? Buena noticia, buena noticia. Entonces, para comprender qué es el evangelio, no solamente en este texto debemos escuchar lo que Jesús dice,
sino también lo que Jesús hace. Porque Jesús anuncia el Evangelio no solamente con sus palabras, sino con lo que Él hace e incluso con lo que no hace. Jesús anuncia el Evangelio más que con palabras, y eso es algo que usted y yo debemos ir como entendiéndolo bien. Si esta iglesia es una iglesia donde se anuncia el Evangelio, donde se predica el Evangelio, donde enseñamos el Evangelio, lo primero que debemos entender es que el Evangelio no se enseña solamente con palabras, sino como Jesús lo hizo. Lo enseñó con lo que Él hizo y con lo que no hizo. Y noten en primer lugar lo que hizo. Jesús entró en Galilea. Jesús entró en Galilea. Jesús va a esa región donde Él se había criado, Galilea. Recuerdan que Jesús lo llamaban ¿qué? El Galileo. ¿Por qué? Porque se había criado en esa región. Y Galilea era un lugar donde vivía la gente del común, la gente, los campesinos, los pescadores, los obreros, la gente marginada de la sociedad. Era un lugar no destacado porque fueran ciudades importantes con castillos o con construcciones grandes. No, era el lugar o la región donde vivía la gente obrera. Y eso es muy importante porque Jesús no entra o no va a Jerusalén, donde está la sede del poder religioso, donde está el templo, los sumos sacerdotes, donde está toda la parafernalia religiosa, donde está todo el negocio de la religión. Jesús no va allí. Jesús va a esa Galilea donde están los pobres, los necesitados, los obreros, los campesinos. Jesús tampoco va a la sede del poder político, ni el poder económico. Jesús no le interesó la política, pues hablando como política en el sentido de hacer política, proselitismo, un partido político o algo así. No buscó aliarse con los políticos judíos de esa época que estaban aliados con el Imperio Romano, se llamaban los herodianos. Jesús no tuvo nada que ver con los herodianos. Es más, los herodianos lo persiguieron a él. Nos habla mucho a nosotros de los políticos cristianos de hoy en día, ¿no? Jesús tampoco se va a las escuelas de los escribas, rabinos, los teólogos, los que tenían la sana doctrina. En esa época también había grupos como hoy en día que dicen, nosotros somos la iglesia de la sana doctrina. ¿Sabe quién eran los que decían, somos los que tenemos la sana doctrina? Los fariseos. Jesús no va donde ellos. Jesús va a Galilea, donde están los marginados, los que no estudiaban la teología, los que a veces ni siquiera sabían leer y escribir. Jesús tampoco se queda en el desierto aislado de la gente. Él está en el desierto, es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, porque Juan el Bautista sí era una persona que salió de la multitud de las ciudades y se fue al desierto y predicaba en el desierto, y la gente venía de las ciudades al desierto a escuchar a Juan el Bautista. Pero Jesús no es un ermitaño. Jesús no es una persona que le dice a los demás, hay que salir del mundo, este mundo está contaminado, está lleno de pecados, salgamos del mundo, como lo hacía Juan el Bautista. Jesús se mete en el mundo, se mete donde está la gente pecadora, se mete donde están los marginados y despreciados, no solamente por la economía, sino por la religión. Jesús tampoco busca aliarse con los revolucionarios de su época, los nacionalistas que luchaban contra el Imperio Romano para lograr la libertad de Israel. En esa época también habían grupos guerrilleros, eso no es un invento de Colombia. En ese tiempo de Jesús había grupos guerrilleros, se llamaban los celotes.
Y eran guerrilleros como los de nosotros hoy en día. Y aunque Jesús fue considerado revolucionario y ha sido considerado como un revolucionario, Jesús nunca salió con ese tipo de movimientos. Jesús va donde está la gente que sufre. Jesús va a donde están los que luchan por sobrevivir, los que sufren la pesada carga de los impuestos, los que no tienen esperanza, los que se les enseñó que no son dignos ni siquiera de Dios. Entonces ven, el Evangelio Jesús lo predica no solamente con lo que Él enseña y no solamente con lo que Él hace, sino con lo que Él no hace. Él no se alía con ninguno de esos grupos o ninguno de esos poderes. Jesús va donde está la gente más necesitada, más desesperanzada. ¿Y qué hace? En segundo lugar dice, predicó la buena noticia de Dios. Predicó la buena noticia de Dios. El Evangelio es la buena noticia de Dios. ¿Cuáles son las buenas noticias que escuchamos nosotros en los noticieros? Que vemos en los noticieros. Bien pocas, ¿verdad? Generalmente es por un deportista que hizo algo o un artista, pero buenas, así como que buenas noticias. No hay muchas, ¿verdad? Pero el Evangelio es una buena noticia porque es noticia que viene de Dios. Es la noticia de algo nuevo. Es buena noticia porque es de Dios. Y todo lo que viene de Dios es ¿qué? Bueno para nosotros. ¿Y cuál es esa buena noticia de Dios? ¿Cuál es esa buena noticia? Escúchenla como lo dice allí mismo. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Por fin. ¿A qué le suena esa expresión por fin? Algo que ¿qué? Que se ha esperado, que se ha anhelado, algo que de pronto se le prometió a usted. Le voy a comprar un par de zapatos nuevos. Y pasan los años y los zapatos se rompen y nada. Hasta que por fin, dice la Escritura. Ese es el punto más llamativo de esa noticia. Por fin lo que se les prometió a ustedes. Por fin lo que han estado esperando por años, décadas, siglos. Por fin ha llegado el tiempo. Y llegó el tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo? ¿Qué es eso que se había esperado con tanto anhelo? El tiempo en que todo cambiaría. Todo cambiaría. No por medio de las armas, no por medio de un cambio político de los gobernantes, no por medio de la economía, no por medio de una ideología, no por medio de un caudillo religioso o político, sino por medio de Dios mismo. Por fin va a haber un cambio, pero no un cambio producido por nosotros, sino un cambio producido por Dios. Y en tercer lugar dice, el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. La buena noticia es eso, el reino de Dios. Un Dios que está cerca, no lejos. Un Dios que está cerca, que no es indiferente a lo que usted y yo vivimos, a lo que la gente vive. Los millones de personas que hoy en día en Colombia se acuestan con una sola comida cuando les va bien. Cuando tienen que rifar, ¿quién almuerza? ¿Quién come? Los millones que están desempleados, los millones que son víctimas de la violencia, de la corrupción, los millones que son víctimas de todo lo que ha pasado en Colombia. Me estoy leyendo el informe de la Comisión de la Verdad. Testimonio tras testimonio, tras testimonio, tras testimonio de todos los horrores que han pasado en tantas décadas de guerra en Colombia. Y se le quebranta a uno el corazón.
Y yo pienso, por lo menos pienso, Señor, a mí no me ha pasado nada. A mí no me ha pasado nada. La gran mayoría de nosotros no hemos sufrido lo que tantos millones de personas han sufrido. Mujeres violadas, niños abusados, niños llevados a la guerra, desplazados, asesinados, de bando en bando. Porque no es como dicen por ahí que no, es que la Comisión de la Verdad solamente habla de lo malo que hicieron estos. No, dice lo malo que han hecho todos, porque todos han hecho malo. Las atrocidades de los paramilitares, de los militares, de la guerrilla, de las FARC, de todos. Todos por igual. Ha llegado el tiempo, dice el Señor. El Dios está escuchando y se ha acercado. Dios no quiere dejarnos solos a nosotros en medio de nuestros problemas, conflictos y sufrimientos. Esa es la buena noticia. ¿Sabe por qué era buena noticia? Porque de pronto para nosotros, 2000 años después, no es noticia buena, no es una noticia nueva que Dios está con nosotros. Pero para esa gente, llevaban 400 años sin que se levantara un nuevo profeta y se sentían olvidados de Dios, que Dios les había dado la espalda. Sentían que Dios no se interesaba por ellos. En cuarto lugar, Jesús dice, arrepiéntanse y crean la buena noticia. Arrepiéntanse y crean la buena noticia. Y nos encontramos con la primera palabra, arrepiéntanse. Es otra palabra que la entendemos todos en forma diferente. Culturalmente o religiosamente, en la tradición religiosa del país, arrepentirse es una cosa, pero la Biblia dice otra cosa. ¿Qué es arrepentirse normalmente para nosotros? Es reconocer que la embarré. Para mucha gente es sinónimo incluso de confesar, pero confesar es una cosa, arrepentirse es otra cosa. Pero básicamente nos enseñaron que arrepentirse es, reconozco que la embarré. No, Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho. De hecho, muchas Biblias la traducen así, arrepiéntanse de sus pecados, pero originalmente dice solamente arrepiéntanse. Arrepentirse es, y allí quiero que lo entiendan bien, arrepentirse es una palabra griega que se escribe metanoia, o se dice metanoia. Metanoia significa cambiar la forma de pensar. Cambiar la forma de pensar. Eso es arrepentirse, cambiar la forma de pensar para poder cambiar la forma de actuar. Si usted no cambia la forma de pensar, va a ser muy complicado que cambie su forma de actuar, de vivir. Metanoia, cambio de forma de pensar, cambiar la forma de pensar. Es parecido, inicialmente es una palabra que está compuesta de dos palabras, meta y nous, que es mente o pensamiento, y meta, que es cambio. ¿Recuerdan una palabra que nos enseñaron cuando estudiábamos biología allá en la primaria? Metamorfosis, cambio de forma. Eso es la metamorfosis, cambio de forma. Pero la metanoia es cambio de forma de pensar, cambiar la mente. Cambiar nuestra manera de pensar respecto a Dios. Cambiar la manera de pensar en un Dios que nos han dicho que está lejano, desinteresado, y nos dice, no, Dios está cercano, está presente y está interesado en nosotros. Cambiar la manera de pensar en cuanto al Dios que ellos concebían que era un Dios castigador, que estaba siempre dispuesto a mandarnos al infierno si nos equivocábamos en algo, porque teníamos que ser perfectos. Y dice, no espero la perfección de ustedes, porque no pueden ser perfectos. Espero que confíen en mí,
dice el Señor. Cambiar la manera de pensar respecto a nosotros mismos. No somos el centro del universo. Usted y yo no somos el centro del universo. Usted y yo no somos lo más importante en este mundo. Dios es lo más importante. Usted y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos. Usted y yo no podemos transformar nuestra vida, no podemos cambiar nuestra forma de pensar por nosotros mismos solamente. Cambiar la forma de pensar respecto a la vida, al dinero, a las personas, a la naturaleza, a la familia, al pecado. Es que eso no es pecado, eso todo el mundo lo hace, eso al fin y al cabo, pues el que peca y reza empata, y yo esta semana me pegué una descachada, pero el domingo voy todo carizantico a la iglesia y doy una ofrenda y ya estoy a paz con Dios, ¿cierto, Señor? Ya quedamos bien. Cambiar la forma de pensar respecto al pecado, cambiar la forma de pensar respecto a la salvación. No nos la ganamos, la salvación no nos la merecemos, no la compramos. La salvación es un regalo que nos hace el Señor. Cambiar la forma de pensar respecto a la muerte. Es que cuando llega la muerte se acaba todo. Y Dios dice, no. Empezamos otra etapa de nuestra existencia. Cambiar la forma de pensar respecto a los problemas de la vida. Que pensamos que todos los problemas, cualquier problema, acaba con nosotros y ya no podemos seguir adelante y arruina todo. No, todos los problemas pueden solucionarse. Cambiar la forma de pensar respecto al sufrimiento. Porque Dios sabe que para cambiar el mundo, primero tiene que cambiarnos a nosotros. Y necesitamos entender eso. Podemos cambiar cada 4 años de gobierno, de presidente, podemos cambiar cada 4 años de partido político que gobierne, de tendencia ideológica, podemos cambiar de senadores, de alcaldes, de gobernadores, podemos cambiar todo lo que hay afuera, pero si no cambiamos lo que hay adentro, no habrá un verdadero cambio. Y para eso necesitamos empezar a ver todo y a vivir todo como lo hace Dios. Y para poder ver las cosas, ver todo como lo ve Dios, tenemos que ver a Jesús, porque Jesús es Dios. La buena noticia es que Dios se hizo ¿qué? Un ser humano, para que viendo nosotros a Jesús, viéramos cómo es Dios. Nos quedara fácil saber cómo es Dios. Y luego dice allí mismo, crea la buena noticia. Arrepiéntanse y crean la buena noticia. Creerle a Dios, creer que lo que Él nos dice, que lo que Él nos prometió hacer, que lo que Él nos ha prometido darnos, se va a cumplir. Creer en la buena noticia de Dios y creer en su poder transformador en nuestra vida. El proyecto de vida o del reino de Dios en nuestra vida no es una religión. Va más allá de cualquier tipo de práctica religiosa, litúrgica, ritos. Eso es mucho más allá. Porque Jesús no vino a enseñar una doctrina nueva, una religión nueva. No vino a que nos aprendiéramos unos versículos de memoria para decir que eso es el Evangelio. Jesús anuncia más bien un evento. El evento donde Dios se hace uno como nosotros para estar al lado de nosotros y a favor de nosotros. No un Dios lejano, no un Dios ausente, no un Dios indiferente, sino un Dios que sufre con nosotros. ¿Dónde está Dios cuando yo sufro? Una pregunta que se hace la mayoría de la gente cuando está sufriendo. ¿Dónde está Dios en medio de este sufrimiento? Dios está sufriendo con usted, a su lado. Y saben una cosa muy llamativa. Después de que versículos 14 y 15 de Marcos 1, Jesús dice que entra y enseña y anuncia la buena noticia y le dice arrepiéntanse y crean en la buena noticia. ¿Saben qué es lo que hace inmediatamente después? Miren lo que dice el versículo 16 y 18 de Marcos 1.
Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Luego de empezar a anunciar el Evangelio, Jesús se dedica a invitar a las personas a que se unan a Él. A que se unan a Él en su misión de anunciar el reino de Dios. Jesús no se queda hablando a la multitud. Jesús va a hacer una invitación personal. Yo podría hablarles mucho sobre el reino de Dios y el Evangelio a esta pequeña multitud que hay aquí ahora. Pero ¿sabe lo que Dios quiere? Dios quiere que usted tome una decisión personal, como hicieron ellos. Dejaron todo y lo siguieron. Y por allí es donde se empieza a edificar, a construir el reino de Dios en nuestras vidas. Y recuerde que el reino de Dios en nuestras vidas es lo que cambia todo en nuestras vidas y lo que empieza a cambiar todo a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Cuando el reino de Dios llega a mí, lo acepto yo, Él empieza a cambiarme a mí. Todo empieza con la decisión de unirme a Jesús. Jesús le dice a ellos, vengan, síganme. Y ellos, dice, al momento dejaron las redes y lo siguieron. Y yo quiero hacerle a usted esta misma invitación en esta mañana. Es hora de empezar a seguir a Jesús para que el Evangelio, la buena noticia, empiece a ser una realidad en su vida. Hay muchos de ustedes que llevan años y años sentándose allí, domingo tras domingo, y el Evangelio no les hace ni cosquillas, no cambian, siguen igual o peor, porque no se han decidido a creer la buena noticia, a levantarse y a seguir a Jesús. No siga así. Es hora de tomar la decisión. Y si usted en esta mañana dice, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero conocer el poder transformador de Dios en mi vida, yo quiero creer que ese Dios está conmigo siempre y que es el único que puede cambiarme, le invito a que lo haga usted en forma personal, le diga, Señor, ayúdame a seguirte. Así empieza el Evangelio en su vida. Así la buena noticia de Dios se convierte en buena noticia para usted, cuando toma la decisión. Permítame orar por ustedes. Puestos en pies, por favor. Señor y Dios, qué bueno es saber la realidad del Dios que eres tú. No un Dios lejano, indiferente, ni enojado, sino un Dios que ha venido a este mundo, no a condenar al mundo, sino a salvarlo. No a mostrar su ira, sino su amor. Dios, gracias por invitarnos a unirnos a ti en la proclamación y en la vivencia del Evangelio. Oro, Señor, por aquellas personas que quieren empezar a seguirte en realidad, que quieren, Señor, que el Evangelio se vuelva algo real en sus vidas. Ayúdales a seguirte, Señor. Ayúdales a confiar en ti, a cambiar su forma de pensar y a creer en la buena noticia del Evangelio. Hay tantas cosas que no entendemos, Señor, pero así como los primeros discípulos no entendieron todo, sin embargo decidieron seguirte, que todos acá podamos, Señor, tomar la decisión de seguirte, aunque no lo entendamos todo aún. Gracias por tu amor infinito.
y que tu reino venga a nuestras vidas, que tu reino venga a nuestra familia, que tu reino venga a nuestra iglesia, a nuestra ciudad y a este país que amamos tanto, que necesita tanto de tu reino. Por favor, Señor, ayúdanos a vivir el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén.